de la tiroxina, de la hormona T4, ¿sí? De la hormona paratiroidea, como ustedes quieran. Puede ser un video general sobre todas las hormonas o pueden escoger un caso específico que obviamente tenga que ver con hormonas. Si lo quieren relacionar directamente con sexualidad, también lo pueden hacer. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno. Chicos, ¿alguien que quiera de pronto iniciar de forma voluntaria con la presentación? ¿No? Listo, entonces empezamos. Hoy es 11. El código 11 es Luisa Rivera. Por favor, todos apagan la cámara y presenta a Luisa Rivera con su compañero. ¿Con quién estás trabajando, Luisa? Con Laura Carvajal y Valeria Cortés. ¿Quién va a compartir pantalla? Yo. Listo. Tienen máximo 8 minutos, mínimo 5 minutos para la presentación. Después de ellas se alista 11 por 2, es 22. Acá somos ¿cuántos? Se alista Esteban Usma. ¿Podemos pasar Nicole y yo después? Bueno, listo. Entonces ustedes dos y luego Esteban Usma. Vayan alistando, Bueno. por favor, la presentación. Listo, chicas. Son las 11:03. Pueden empezar ya, hasta las 11:10. ¿Ya se ve, profe? Sí, sí, señora. Ya lo estoy viendo. Bueno. La sexualidad por Luisa Rivera, Laura Carvajal y Valeria Cortés, del grado 902. ¿Qué es sexualidad? Conceptos básicos. Sexo. Se determina por el tipo de genital con el que nacemos. Testículos, macho. Vagina, hembra. Género. Se define como el grupo al que pertenece según tus actitudes. Hombre o mujer o masculino o femenino. Orientación sexual. Se define como el género hacia el que sientes atracción. Heterosexual, hombre hacia mujer, homosexual, hombre con hombre o mujer con mujer, entre otros. Una intervención pequeña. Ahí donde me muestran sexo, chicos, recuerden que el sexo es determinado por los genitales y por el órgano en sí. ¿Listo? O sea, puede ser interno o externo. Entonces ahí me mencionan testículos macho, testículos y pene. Sería para el macho. Y la vagina en sí, pues si me mencionan testículos, son las gónadas masculinas. Tendrían que mencionarme entonces los ovarios, para que tengan como clara la diferencia entre órganos reproductivos, gónadas reproductivas y pues ya los genitales, que es la parte externa que se logra ver del aparato reproductor. Sigan, chicas. Sexualidad. Se conoce como el conjunto de actitudes que caracterizan a cada sexo, como la vestimenta, actitudes, entre otras. Sigue Laura Carvajal. ¿Qué es el cuerpo? El concepto científico y el concepto personal. El científico, según la ciencia, el cuerpo es la forma física que tenemos y se conforma por sistemas que se complementan el uno al otro para mantener la vida. Y en el personal, según la persona, el cuerpo es un método de expresión de su personalidad y es su herramienta que puede cambiar a su gusto para expresar lo que la persona quiera y sea de su decisión. Sigue Valeria Cortés. Profe Valeriano, como ha estado con estos días con el internet mal, entonces no puedo asistir, pero pues Presenten ustedes la parte de ella, ¿no? Sí, señora. Hormonas en los hombres, mujeres y el tratamiento hormonal. Los hombres.
Las hormonas que más influyen en los hombres es la testosterona generada en los testículos. En las mujeres son las hormonas que más influyen son la progesterona y los estrógenos generados por la hipófisis y los ovarios. Y el tratamiento hormonal es el tratamiento que se trata de inyectar hormonas en el cuerpo para tener resultados específicos, sea un cambio de género y entre otras cosas. Listo, chicos, aquí para hacer una aclaración, que pena las interrumpo. En las mujeres, Ujú. las hormonas que más influyen, ¿sí? Son la progesterona y los estrógenos, que son producidas directamente en los ovarios, ¿sí? La hipófisis, ¿cuál es la relación que tiene? Que en la hipófisis, específicamente en la adenohipófisis, se producen dos hormonas que estimulan a los ovarios para que produzcan estrógenos y progesterona, que son la hormona estimulante del folículo y la hormona luteinizante. O sea, como para que haya esa diferenciación, que es como una cadena de comunicación que se da entre las glándulas. Listo, chicas. Sigan. Ok. Pues aquí anexamos un video que podría ayudar a complementar la exposición, pero pues no lo vamos a reproducir por tiempo. Esa es la parte final o sea, ya el video y ya. Y una frase. Ah, El ok. problema del género es que prescribe cómo debemos ser en vez de reconocer quiénes somos. El problema del género es que prescribe cómo debemos ser en vez de reconocer quién somos. ¿Listo? ¿Listo, chicas? ¿Eso es todo? Sí, profe, eso es todo. Bueno, gracias. Sigue entonces Luisa Hernández y Nicole Rosario. Mientras van poniendo la presentación, entonces confirmo. Estaba en exposición Laura Carvajal, Valeria Godoy, no, Valeria Cortés o Godoy, Cortés, profe. Cortés, Cortés Cortés. y, 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 ¿y quién más? Luisa Rivera. Ay, Luisa Rivera. Listo. Listo, chicas, empiezan, por favor. Nicole, Rosario y Luisa. Ok, pues para abarcar el concepto de sexualidad, primero hay que ver los diferentes términos que este conlleva. Primero, pues Entonces, vamos a entender el concepto de cuerpo, de el cuerpo como materia y discurso, y el género como discurso social encarnado en el cuerpo y sus experiencias y prácticas que son pues depositarios de valores simbólicos y no solo por lo que el cuerpo sabe hacer, sino por cómo se presenta socialmente y cómo se puede expresar. Entonces, ya, sigue Nico. primero se ve una frase de Carol Cariola que dice, la sexualidad no solo hace referencia al acto sexual, sino que comprende una dimensión más amplia, relacionada con la identidad, con el género, con el rol que jugamos en la sociedad. Tiene que ver con las decisiones que tomamos en la vida respecto de El término sexo se refiere al conjunto de características biológicas que definen al espectro de humanos como hembras y machos. El género es la serie de construcciones mentales respecto a la pertenencia o no del individuo a las categorías dimórficas de los seres humanos, masculina y femenina, así como las características del individuo que lo ubican en algún punto del rango de diferencias. Reproductividad. Tanto la posibilidad humana de producir individuos que en gran medida sean similares, que no idénticos, a los que produjeron, como las construcciones mentales que se producen acerca de esta posibilidad. Esta es una definición que dio la Organización Mundial de la Salud en el año 2000. Los vínculos afectivos. La vinculación afectiva es la capacidad humana de establecer
lazos con otros seres humanos que se construyen y mantienen mediante las emociones. El vínculo afectivo se establece tanto en el plano personal como el de la sociedad, mediante significados simbólicos y concretos que lo ligan a otros aspectos del ser humano. El amor representa una clase particularmente deseable de vínculos afectivos. Ahora, pues una comparación entre el erotismo y el autoerotismo. Los procesos humanos en torno al apetito por la excitación sexual, la excitación misma, el orgasmo, son resultantes en la calidad placentera de esas vivencias humanas, así como las construcciones mentales alrededor de estas experiencias hablan respecto al erotismo. En cuanto al autoerotismo, es un comportamiento sexual que permite a los seres humanos, hombres y mujeres desde la infancia, a lo largo de toda la vida hasta la vejez, vivenciar su propio cuerpo como una fuente de sensaciones placenteras que integran su autoimagen, dando oportunidad de conocer su potencial para amar. Si así lo decide, compartir su erotismo con una pareja. La orientación sexual. Esta es la organización específica del erotismo y o el vínculo emocional de un individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. La orientación sexual puede manifestarse en formas de comportamientos, pensamientos, fantasías o deseos sexuales, o en una combinación de estos elementos. Bueno, chicas, es momento. En la anterior, pues no los mencionaron, pero sí me parece importante que mencionemos cuáles son los diferentes tipos de orientación sexual que existen. ¿La pueden pasar un momentico a la anterior? Los Y diferentes tipos que hay es heterosexual, bisexual, lesbiana, gay, asexual y más. Y es importante también saber, chicos, que pues la orientación sexual realmente no responde únicamente a la libido, que es el deseo sexual que está además orientado por las hormonas desde nuestro cerebro, desde la hipófisis, sino que responde a otros aspectos pues, sociales que van de pronto formando, em, sí, que le van dando forma a nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de pronto de percibir a las demás personas, y eso es lo que va también formando poco a poco la orientación sexual. Por eso es que existen tantas posibilidades dentro de las que vemos acá, digamos que son las más comunes o sí, las más comunes por decirlo de alguna manera, pero una persona, un individuo puede sentir orientación sexual por varias posibilidades, ¿sí? Hay como mucha diversidad en ese sentido. Listo, chicas, sigan. Identidad de género. Define el grado en que cada persona se identifica como masculina o femenina o alguna combinación de ambos. Es el marco de referencia interno construido a través del tiempo que permite a los individuos organizar un autoconcepto y a comportarse socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y género. La identidad de género determina la forma en que las personas experimentan su género y contribuye al sentido de identidad, singularidad y pertenencia. La identidad sexual. Esta incluye la manera como la persona se identifica como hombre o mujer, o como una combinación de ambos, y la orientación sexual de la persona. Es el marco de referencia interno que se forma con el correr de los años, que permite a un individuo formular un concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, género y orientación sexual, y desenvolverse socialmente conforme a la percepción que tiene de sus capacidades sexuales. Es importante entender algunos conceptos pues, respecto a los anteriores términos que estábamos hablando y es la diferencia entre un travesti, un transexual y un transgénero. Una persona travesti es alguien que se viste con ropa
que se asocia al sexo opuesto al suyo de nacimiento. Puede darse en público o en privado, ocasionalmente o continuamente. Se explica que se asocia al sexo opuesto porque realmente decir que tal ropa o tal color es para un género determinado, pues es algo erróneo y no tendría por qué ser así. Es un estigma que tiene la sociedad. Transexual es el término legal que designa a una persona que está en vías de llevando a cabo y que lleve una cirugía de reasignación de sexo. Siempre se debería identificar a una persona citando el sexo con el que ella se identifica. Es decir, o sea, también, pues esta ya es más relacionado a un transgénero, pero si la persona dice que se identifica como una mujer y nació pues con sus partes íntimas de que se asocian con un hombre, se le debe decir que es una mujer porque así es como se siente y eso es lo que la persona es. Un transgénero es una persona que vive con un sexo o género que no es el que le fue asignado al nacer, pero que no pasa por una cirugía de reasignación de género. Listo, chicas, esa parte me parece muy, o sea, está como muy bien explicada. Y quisiera preguntarles entonces, viendo la película y pues todo lo que vemos allí, Einar, ¿en cuál de todos estos pues se ubicó, digamos, a lo largo de toda la película? Pues él inició siendo, creo que él pasó como por todas las etapas, Ajá, sí, porque empezó pues vistiéndose pues con la ropa que supuestamente pues debe ser para mujeres. sí, Después empezó a sentirse más como pues con el sexo femenino y, y entonces pues por un tiempo no tuvo ningún tipo de operación ni nada, pero ya después quiso someterse a algo que le cambiara pues como su sexo biológico. sí, muy bien. Y fíjense, pues no sé si ustedes vieron o se dieron cuenta, pero la película La chica danesa está basada en la historia real de un hombre que pues fue la primera persona en someterse a una cirugía de reasignación de sexo, es decir, fue el primer pues considerado en la historia como transexual. Einar murió después de varias cirugías y pues es como en memoria a él que se hace pues la película, intentando mostrar cómo la sociedad pues digamos que tiene o alberga muchos casos que se prefiere callar pues, en varios momentos porque realmente es difícil pues hablar del tema porque las personas como que meten todo en un mismo costal. Si se viste de mujer, entonces es un gay o es un travesti. Y fíjense que todos los conceptos son diferentes. Gay ni siquiera tiene que ver con la forma en que yo me visto, en que yo me manifiesto. La palabra gay hace referencia a una orientación sexual, ¿sí? A la atracción que siente el individuo. No tiene nada que ver con todo esto. Entonces, fíjense cómo cuando nosotros vamos a pues, analizar un caso así o a estudiar o queremos tener conocimiento sobre eso, hay que tener claros algunos de los conceptos, ¿sí? Listo, chicas, sigan. Sexualidad. Esta se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano, basada en el sexo. Incluye al género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor y la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, fisiológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. Si bien la sexualidad puede abarcar todos estos aspectos, no es necesario que se experimenten ni se expresen todos. Sin embargo, en resumen, la sexualidad se experiencia y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Listo, chicas, me toca cortarlas ahí, que ya nos pasamos del tiempo. Muy buena presentación, está muy, o sea, como muy organizada, manejan bastantes conceptos. La idea es salud sexual, de eso también me imagino yo que están hablando con la profe Julie, todo lo del tema de derechos sexuales y reproductivos, qué es la salud sexual, qué es la sexualidad, todo ese tema. Está muy buena la presentación, les pido porfa que me la compartan por Skype, el enlace puede ser. Muchísimas gracias. Sigo con Usman, Profe, solamente nos faltaba esa anterior, ¿la podemos decir? la de salud sexual. Sí, eso es lo Listo. último.
Y bueno, por último, la salud sexual, que es la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. La salud sexual se observa en las expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales que propician un bienestar armonioso, personal y social, enriqueciendo de esta manera la vida individual y social. No se trata simplemente de la ausencia de disfunción o enfermedad de ambos. Para que la salud sexual se logre, es necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen. Listo, muy bien. Muy bien, chicas, muy buen trabajo. Seguimos con Usma. Usma, ¿con quién estás trabajando? Con Conmigo, Sofía profe. Espina. Listo. ¿Quién va a compartir Ya pantalla? comparto pantalla. Yo, Listo. profe. Después de Usma, se alista, por favor, el código 8. Ah, pues Ana Sofía Ospina. Entonces, siguiente, Samuel Patiño. ¿Ya se ve, profe? Ya está cargando. Listo. Bueno, ok, entonces, pues vamos a empezar hablando sobre qué es sexualidad. Yo empiezo. ¿Qué es sexualidad? La sexualidad es una parte normal, saludable y natural de quienes somos a través de cada etapa de la vida. Nuestra sexualidad no solo incluye el comportamiento sexual, pero también el género, los cuerpos y cómo funcionan, y nuestros valores, actitudes, crecimientos y sentimientos de la vida, el amor y la gente en nuestras vidas. Además, la sexualidad es la unión de lo biológico, lo social y lo psicológico y lo cultural. Es todo aquello que tiene que ver con los comportamientos, actitudes, sentimientos de las personas y forman parte fundamental de la personalidad del individuo y que está orientada por la razón y la voluntad de las demás dimensiones de los valores del ser humano. La sexualidad. La sexualidad es quienes somos como hombres y mujeres. Nuestra sexualidad cambia y crece a lo largo de nuestras vidas. La sexualidad incluye comportamientos sexuales, las relaciones sexuales y la intimidad, como elegimos expresarnos como hombres y mujeres. La orientación sexual, valores, creencias y actitudes, cómo se relacionan con ser varón o hembra. El sexo. Las biológicas son las personas que nacen como macho, hembra o intersexuales. Y comportamiento sexual por lo general implica tocarse a sí mismo o a otra persona de maneras que estimulen los sentimientos sexuales y el placer. Comportamiento sexual incluye muchas formas de tocar, que pueden incluir desde agarrar las manos o un masaje hasta la masturbación o el coito. La reproductividad. A la capacidad de un individuo de engendrar hijos y de comprometerse con una crianza, esto quiere que el término trasciende la capacidad reproductiva en sentido biológico, incluyendo también las conductas, las actitudes y los sentimientos que se vinculan a la paternidad y a la maternidad. Ahora, identidad de género. La identidad de género es la sexualidad con la cual una persona se identifica psicológicamente, o lo cual se define a sí mismo. La identificación de género como un derecho promueve la diversidad sexual y el desarrollo sexual saludable. De ahí pasamos a la orientación sexual. La orientación sexual es la atracción afectiva, romántica y sexual y psicológica que la persona siente de modo sostenido en el tiempo. Hay diferentes orientación sexual que es pues hetero, y transgénero, gay, lesbiana, bisexual, asexual, entre otros. Bueno, chicos, ahí en la imagen que ustedes muestran hay orientaciones sexuales y orientaciones de género como mezcladas. ¿Listo? Pues para que pues, diferencien eso, recuerden que no es lo mismo, ¿vale? Entonces, no, digamos,
la palabra gay, la palabra bisexual, heterosexual, homosexual, lo que me indica es o me hace referencia a la atracción sexual que siente pues el individuo, ¿sí? ¿Qué le atrae sexualmente? ¿Qué le gusta, por decirlo de alguna manera? Y el tema de transgénero, transexual, ya me hace referencia a un proceso pues, de identificación consigo mismo, sin involucrar a otros individuos. Entonces, a pesar de que tengo un cuerpo que biológicamente me designa como hembra, yo me quiero manifestar ante la sociedad como un macho, ¿sí? O desde lo masculino, porque no necesariamente tengo que relacionar lo macho con lo masculino. ¿Listo? Para que diferencien. ¿Listo, chicos? Sigan. Ahora, ¿qué es cuerpo? El cuerpo es la dimensión física a través de la cual existen los seres humanos. Es una herramienta para manifestar los sentidos, las emociones y el placer. El cuerpo siente, tiene necesidades, exige amor propio y es el lugar que permite la reproducción de la especie. Listo, profe. Listo, chicos, muy bien, gracias. Siguiente grupo, Samuel Patiño. ¿Con quién estás trabajando, Samuel? Con Saavedra, profe. Listo, siguen. Próxima clase, mientras ellos van compartiendo, próxima clase inicia Juan Carlos Benavides y su grupo. Voy a poner acá, de primeras. Luego sigue Julián Carvajal y su grupo de segundas. Y luego Valeria Godoy de terceras, para que cuando lleguemos estén listas las presentaciones y nos rindan. Listo, sigan. Bueno, hoy vamos a hablar sobre qué es la sexualidad, qué es el cuerpo y cuál es el papel que juegan las hormonas. Bueno, primero, ¿qué es sexualidad? Bueno, sexualidad. Sexualidad es el hecho de cómo se caracteriza una persona. Es decir, por el hecho de tener un pene, nos podemos caracterizar como hombres. Así es en la inmensa mayoría, pero con el paso del tiempo esto ha cambiado. También podemos caracterizarnos como nosotros queramos. Ejemplo, una persona que nació siendo hombre se caracteriza como mujer. Sí, eso también puede ser un cambio fisiológico o psicológico, dependiendo de la persona. ¿Qué es cuerpo? El cuerpo, aparte de ser un conjunto de partes que forman un ser vivo, es aquello que dispone de cuerpo o de una consistencia un individuo. A través de su percepción del cuerpo o de la motricidad accede a información, siente y atribuye significación al mundo externo. ¿Cuál es el papel que juegan las hormonas? Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo que controlan numerosas funciones y circulan a través de la sangre hacia los órganos y los tejidos. Esos componentes químicos intervienen en los procesos del metabolismo, crecimiento, desarrollo, incluso en la sexualidad de una persona. Las hormonas también tienen la capacidad de controlar nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque estas son responsables de la excitación, de la sensación de bienestar y plenitud, entre otras funciones que nos generan placer. ¿Cuáles son las hormonas responsables? El estrógeno, la testosterona y la progesterona, ya que estas son hormonas que influyen en nuestra sexualidad. Eso, profe. Listo, chicos, muy bien. Hubiera querido que al final, donde dijeron estrógenos, progesterona y testosterona, hubieran mencionado un poco más, pero bueno, está bien. Patiño y Saavedra. Sí, profe. Listo, chicos. Entonces voy a terminar de dar los turnos. Ya nos quedan 5 minutos, entonces ya no vamos a pasar más.